Querido hermano, qué linda oportunidad que tenemos de unirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Quiera Dios bendecirnos en esta noche y que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Fuimos avanzando en esta carta a los hebreos y llegamos al capítulo central, es el capítulo 8. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias allí en el capítulo 8 y mantengan la Biblia abierta para poder comparar algunos versículos, algunos que ya hemos leído y otros que vamos a leer tan solo dentro de la carta a los hebreos para no invertir tiempo el cual no tenemos. Dice allí el capítulo 8, entiendo que ya lo buscaste, en el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, así comienza este capítulo 8. La Biblia abre sus puertas diciéndonos que vamos a entrar en el punto principal de esta carta. Nos está invitando a poder comprender cuál es la médula de todo esto que venimos diciendo. Para eso tenemos que recordar qué es lo que venimos diciendo. Ya desde el capítulo 1 comenzamos mostrando a la persona de Jesucristo como aquel que es superior. Superior como hijo, superior como profeta, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón. Y en estos 2 miércoles pasados estuvimos viendo a Jesucristo como rey y como sacerdote. También hicimos énfasis desde el comienzo, allí capítulo 1, verso 3 y verso 13, que Jesús está sentado en el trono de la majestad de las alturas. Ahora, para poder mirar esto que es el punto principal de lo que venimos diciendo, tan solo tenemos que recordar lo que leímos el miércoles pasado en el capítulo 7, versos 26 y 27. Capítulo 7, verso 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Teniendo esta base, recordando esta lectura, trayéndola a nuestros corazones, es que vamos a poder entender el punto principal de todo esto que venimos diciendo. Este punto principal se divide en 2 partes. ¿Sí? En primer lugar dice el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Decíamos, tiene 2 puntos principales esto que venimos diciendo. En primer lugar, Jesús es aquel que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La Biblia nos presenta a Dios siempre sentado en su trono. A través de las historias bíblicas, siempre vamos a encontrar a los reyes estando en sus palacios, recibiendo a las personas, estando ellos sentados. Cuando Esther entró a la presencia del rey, su esposo, él estaba sentado. Cuando la madre de Salomón entró para poder hablar con su hijo, el rey la recibió estando sentado. Siempre la Biblia nos va a mostrar que los reyes estuvieron sentados y que Dios está sentado en su trono. Y Jesucristo, como es rey, está sentado en su trono. Los hombres lo llamaron el rey de los judíos. Nosotros, la iglesia, sus hijos, lo llamamos y decimos, Él es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la Biblia dice que en el santuario celestial Él está sentado.
En segundo lugar, dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que Jesús, ¿sí?, no solamente es rey, sino que está como sumo sacerdote también sentado en la majestad de las alturas. Miren, en ese tabernáculo terrenal había muchos muebles, ¿sí? Había fuentes, había mesas, había candeleros y otra serie de mobiliario. Pero no había una silla, porque no había tiempo de descansar. Había que moverse constantemente. El sumo sacerdote tenía un trabajo arduo de presentar ofrendas, de quemar incienso, además de una vez al año entrar al lugar santísimo. Pero había toda una administración, no había tiempo para estar sentado y por eso en el tabernáculo terrenal no había sillas. Pero Jesús, dice la Escritura, que es sumo sacerdote de este tabernáculo que fue levantado por Dios y no por el hombre. Es el tabernáculo celestial. Y en este tabernáculo sí encontramos una silla. ¿Por qué? Porque Jesús pudo decir su sexta palabra en la cruz, consumado es. No hay que hacer nada más. Lo que hice es suficiente, alcanza para toda la eternidad. Tetelestai, consumado es. Y agrega Pablo allí a los Efesios en capítulo 5, verso 2, que Cristo se ofreció por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en sabor de reposo. Y ya apuntábamos este concepto, esta expresión sabor de reposo significa, ¿sí?, sabor de descanso. Descanso. Ya no tenemos un sumo sacerdote que anda de corridas en el tabernáculo celestial. Tenemos un sumo sacerdote que hizo tal obra que puede estar sentado, tranquilo. Querido hermano, el cielo está en paz. El pecado alteró. A partir de Génesis 3, no solamente la vida del hombre, muchas cosas se alteraron, aún en el cielo, por causa del pecado. Pero la obra de Jesucristo restableció el equilibrio en el cielo. Esto es asombroso poder observarlo en la Escritura. Y querido hermano, en Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hizo tamaña obra con resultados tan grandes que hoy puede él estar sentado en aquel trono celestial. Ahora, la persona misma de Jesús es el tabernáculo. Fíjense lo que dice allí el capítulo 9 y verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo en su persona misma es el tabernáculo. Pero también Jesucristo en su persona misma es el sumo sacerdote, el cual ministra en el tabernáculo celestial. Lo leímos aquí en capítulo 8 y verso 1. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Escritura. Y aún la persona de Jesucristo es la misma ofrenda que se ha ofrecido una vez para siempre. Qué linda expresión, se repite a lo largo del libro de Hebreos. Una vez para siempre. Él es esta ofrenda. Y dice el capítulo 7 y el verso 27 que hemos leído, que no tiene necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios por ellos mismos y por él mismo y por el pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bendita palabra, qué preciosos versículos
estamos trayendo a la memoria en esta noche. Pero el verso 2 dice que Él es ministro del santuario celestial. A Moisés se le concedió por mano de Dios los planos, los bosquejos para poder construir el tabernáculo terrenal. Aparece en escena Bezaleel, que es aquel que hizo el mobiliario del templo. Y también aparece Aarón, que es aquel que va a ministrar dentro del tabernáculo. Este tabernáculo terrenal era figura de aquel tabernáculo celestial. Una figura, un tipo de lo que es el santuario donde hoy está nuestro sumo sacerdote sentado en la majestad de las alturas. Esto enlaza perfectamente con el verso 3 y 4 de este capítulo 8 que procedemos a leer. Dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto es un poco lo que estuvimos diciendo el miércoles pasado. Yo sé que algunos se han sorprendido, quedaron impactados cuando dijimos que había algo que Jesús no podía hacer, aún siendo el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, Él no podía hacer, le estaba vedado, no podía, y era entrar en el tabernáculo terrenal, porque Él no era de la familia de Aarón. Pero Él es ministro, querido hermano, de un nuevo tabernáculo, del verdadero tabernáculo, que es el tabernáculo celestial, ¿sí? Donde está allí. Y si bien nosotros, al decir que Jesucristo no podía, nos sorprendemos y quizás estamos reacios, ¿sí? Hoy la escritura que leemos asienta lo que dijimos. Pero querido, esto no es importante. No importa si Cristo no pudo entrar en el tabernáculo terrenal. Gracias a Dios que no pudo entrar en el tabernáculo terrenal. Porque Él es ministro del tabernáculo celestial, de los lugares celestiales, por toda la eternidad. Y en aquel lugar celestial hay sillas donde nuestro Señor está sentado, porque todo ha vuelto a la normalidad, podríamos decir de esta forma. ¿Hay evidencias de que había un tabernáculo celestial? Claro que sí. Es Isaías capítulo 6, ese maravilloso capítulo de Isaías, en el verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta, el cual estaba sentado en su trono, exaltado, y el borde de sus vestidos llenaba el templo. Ahora bien, en el tabernáculo terrenal, decíamos, había algunos mobiliarios. Sabemos que el tabernáculo tenía 13 metros por 4 y estaba dividido en dos partes. La primera parte, el lugar santo, la segunda parte, el lugar santísimo. En la primera parte había 3 muebles o 3 objetos. Y cada objeto es figura de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Cuando uno entraba, lo primero que encontraba era, y nos llamaba la atención, era el candelabro que estaba encendido, la luz nos atraía. Y esto habla de Jesucristo como la luz del mundo. Allí al lado del candelabro estaba la mesa donde estaban los 12 panes de la proposición. Y esto nos hace recordar que Jesucristo es el pan de vida. Pero allí enfrente estaba el altar de incienso, donde tan solo se sacrificaba incienso. Y todos los días y cada día el sumo sacerdote entraba hacia el lugar santo y colocaba incienso sobre el altar de oro y se quemaba incienso
todo el día. Y había una nube de humo dentro del lugar santo que invadía ese lugar y era el humo y el aroma del incienso que se estaba quemando las 24 horas del día. Ahora, este incienso nos está hablando de Jesucristo como mediador y como intercesor. En este lugar, decíamos, todos los días, cada día, el sumo entraba y ministraba incienso sobre el altar, quemando incienso. Ahora dice y nos enseña la Escritura que si yo quería acercarme a Dios, tenía que ir al sumo, tenía que ir al sacerdote, tenía que llevar una ofrenda, tenía que sacrificar una ofrenda y tenía que pedirle al sacerdote que sea intermediario entre Dios y yo. Y yo tenía que decirle al sacerdote y el sacerdote entonces ministraba de intercesor delante de la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y llevaba la oración y oraba por el pueblo. Jesús, como sumo sacerdote de este templo celestial, cumple la misma función. Como mediador, Él está con su propia sangre. Dice el capítulo 9 y el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la obra mediadora de nuestro gran sumo sacerdote. Por eso nosotros fuimos salvos por la sangre de Cristo y permanecemos limpios delante de la presencia de Dios porque nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. Y Él como mediador, sumo sacerdote mediador, hace esta obra de interceder por cada uno de nosotros tocante al pecado y lo hace a través de su propia sangre. Pero también Él es intercesor. Y leemos en el capítulo 4 de Hebreos, ¿sí? En el verso 14, dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelvo a repetir, qué escrituras tan lindas estamos trayendo a la memoria en esta noche. Queridos, se nos invita a entrar al trono de la gracia, porque Jesucristo está cumpliendo su función de intercesor. El versículo 14 que hemos leído dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Y por eso nos podemos acercar a Dios, porque lo hacemos en y por la persona de Jesús. Porque cada uno de nosotros somos dependientes de Él en el trono de la gracia de Dios. Porque necesitamos de nuestro mediador que nos limpie con su bendita sangre para poder estar frente a la santidad extraordinaria de Dios y no ser consumidos. Y también necesitamos la mediación de este sumo sacerdote como intercesor para llevar nuestra oración delante
de la presencia de Dios. ¿Te acordás que dijimos que el sumo tenía que todos los días ofrecer incienso? Dice Apocalipsis capítulo 4 que nuestras oraciones en el cielo, en el santuario de Dios, hay copas llenas de incienso. Y dice la Escritura que son las oraciones de los santos. Tu oración, mi oración, cada día se quema en la presencia de Dios y da perfume. Y esta oración, este incienso que ayer llevaba el sumo sacerdote correspondiente a ese tiempo, hoy es llevada por mi sumo sacerdote, por tu sumo sacerdote, por nuestro sumo sacerdote, ante la presencia de Dios. Por eso dice el verso 2 que hemos leído, ministro, él es ministro del santuario. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, es como que vos y yo nos acercamos al trono de la gracia de Dios y es Jesús quien nos está recibiendo a la puerta del trono, de este santuario celestial. Y en primer lugar su sangre nos limpia, porque si no seríamos consumidos por la santidad de Dios. Aún estando aquí en la tierra. Entonces vos en tu casa, en tu lugar de oración, entras en la presencia de Dios y entras tranquilo, confiado. No lo haces con temor como lo hacía la familia de Aarón, porque si erraban en algo, ellos eran muertos. Pero hoy, querido, en la persona de Jesús, la santidad de Dios no me aniquila, por el contrario, me recibe, me abraza. Qué maravilloso es estas cosas, querido. Y dice la Escritura que Él es ministro de este santuario, Él me recibe a las puertas de este trono. Y yo pongo en Él mi oración, pongo en Él mi adoración, pongo en Él mi alabanza a Dios. Y es Él, en su santa y bendita persona, en su plenitud y en toda su dignidad, que la presenta delante de Dios. Por eso la Escritura nos marca, palabras del Maestro, todo lo que van a pedir al Padre, pídanlo en mi nombre, porque yo voy al Padre. Ahora entendemos por qué Jesús dijo estas cosas. Ahora, solamente el sumo sacerdote podía llevar la oración del pueblo y ofrecer ese incienso en el lugar santo, porque él estaba vestido con la vestimenta sacerdotal. Dentro de esa vestimenta lo visible era el efod. El efod era una especie de chaleco que estaba por encima de todas las vestimentas y en los hombros había 2 piedras de ónice en las cuales estaban talladas el nombre de cada tribu de Israel. Y entonces el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santo en representación, en mediación por ese pueblo del cual él se había hecho responsable, y esas piedras daban testimonio de eso. Jesús puede ser nuestro gran sumo sacerdote y ser nuestro representante en el cielo, como decíamos recién, porque Él lleva la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre sí. Dice la Escritura allí en Romanos capítulo 6 y en Gálatas capítulo 3, en el verso 27, que cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo nos tomó y nos metió dentro de Cristo. Fuimos bautizados en Cristo. Y por eso mi gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, puede llevar mi oración, mi ofrenda de adoración, mi alabanza ante la presencia de Dios. Porque al final de cuentas todo tiene que ser presentado ante Dios. Y Jesús está haciéndose responsable de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva sobre sus hombros. Bendito Señor. ¡Qué obra tan grande!
cómo nos ha amado el Señor, lo que ha hecho por cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Esta es una de las mayores riquezas que tenemos, querido hermano. Dice la Escritura allí en el 9:26 de Hebreos, que ahora en la consumación de los siglos, Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esta es una maravillosa revelación. Por eso dice la Escritura, acerquémonos. Nuestro acercamiento es posible porque está Él en el trono de la gracia. Él es ministro del santuario, se está moviendo en el santuario. Cada vez que vos vas a la presencia de Dios, Él se levanta, te recibe a la puerta, te limpia con su sangre y lleva tu ofrenda, tu oración, tu alabanza, tu adoración y la deposita ante el Dios Todopoderoso y es recibida y somos recibidos. Porque en la plenitud y maravillosa persona del Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesús, Él es el que presenta esta oración. Todo esto nos hace entender por qué la Biblia nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Porque Jesús es quien me presenta y me representa en ese trono de gloria y santidad. Sin lugar a dudas, esto es tremendo. Y frente a esta verdad de la palabra de Dios, solamente podemos decir, como el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, gracias Dios por tu don inefable, el cual nos has dado. A nuestro Dios sea la gloria. Su bendición para cada una de nuestras vidas. Amén.